preparados para la guerra. ¿Ok? Vamos a Joel 3:10. Joel 3:10. Amén. Le toca a quién leer. Ari, ¿ya lo tienes? Joel 3:10. ¿Ya todos? Digan amén. ¿Tus amigos ya se fueron por otro? ¿Ya se fueron? Sale. ¿Listos? Lee, Joya. Forjad espadas de vuestros asadores, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, y diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué dirá que tú hagas espadas de tu asadón? ¿Por qué dirá así? ¿Qué representará? ¿Qué será? ¿Qué es un asadón? Una herramienta de trabajo. Una herramienta de trabajo. ¿Y por qué te dice que de ahí hagas una espada? Para que lo que tengas, con lo que tengas luches. Así es. Para que con lo que tengas aprendas a pelear. Muchos dicen, no, es que yo no sé, por eso no peleo. No, es que yo no tengo dinero, por eso no compro. No, es que yo no puedo esto porque yo no sé. Dios siempre te da armas para que tú puedas pelear todo tipo de batallas. Y con las armas que te dio Dios, son más que suficientes para que pelees tu batalla que estás pasando hoy. Hoy. ¿Sale? No quiere decir que vas a seguir viviendo así. No quiere decir que vas a seguir viviendo así, sino que tienes que prepararte día a día para que tus armas cada día sean mayores. ¿Sí estamos entendiendo eso? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo de este tema? El objetivo principal es que nosotros tenemos que animar a las personas a luchar por lo que les pertenece. Es tu deber y obligación de que animes a las personas a que luchen por lo que les pertenece. Muchas personas en el momento de la prueba dicen, no, pues ya que se lo quede él. No, pues ya ni modo. No, no pasa nada. No, tú debes de ser un guerrero, que debes de pelear por lo que te pertenece. Muchos matrimonios dicen, no, es que yo ya me cansé, no entiende. Es que por más que le digo no me entiende. No, ya me cansé de pelear por ella, o ya me cansé de estar discutiendo con ella. Y pum, se olvidan del matrimonio. Y el varón por un lado y la mujer por otro lado. ¿Por qué? No tiene que ser así. Por eso nosotros debemos de animar a todas las personas a que peleen por lo que les pertenece. Si Dios te dio ese marido, pelea por él. Si Dios te dio esa mujer, aunque te caiga gorda, pelea por ella. No pelearle a ella. Ámala, quiérela, protégela. No le peleen a ella ni a él, peleenle al diablo. Que suelte el diablo a su marido, que suelte el diablo a su mujer. Peléenlo porque Dios se los entregó a ustedes y los hizo una carne con ustedes. ¿Sí o no? Lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Entonces, ¿por qué te quieres separar de tu marido? ¿O por qué te quieres separar de tu mujer? ¿O por qué quieres que tus hijos ya se vayan? Ya no los aguantas, a ver a qué hora se casan y se van. ¿Por qué? Si son tu pertenencia, si son tu herencia. ¿Sí estás entendiendo? Entonces, ¿cuál es el principal objetivo de este tema? Animar a todos aquellos que peleen por lo que les pertenece. ¿Sí? ¿Sí? Y segundo punto.
Conocer los puntos básicos para hacer frente a la guerra espiritual continua. ¿Tú tienes peleas continuas con tu marido? ¿Tú tienes peleas continuas con tu mujer? Encuentra los puntos básicos de pleito. Pelea, cancélalos, destrúyelos, desbarátalos, para que entonces tu marido o tu mujer sean soltados, o tus hijos sean soltados. Conoce el punto básico del problema. Estás tan enfrascado en tus broncas diarias que se te olvida que a la mujer es un solo punto el que está ocasionando el problema y tienes 50 puntos, pero si resuelves ese punto, se resuelve tu vida. ¿Se han oído en administración el 80-20, el diagrama de parapeto? ¿Sí, amén? ¿Qué significa ese diagrama? Que el 100% de los problemas, con que resuelvas el 20% de ellos, queda resuelto todo. Eso es lo que quiero dar a entender en este tema. Que de todos los problemas que tienes en tu matrimonio, en tu casa, en tu hogar o en tu guerra espiritual, hay un punto básico, 2 o 3, y que cuando tú resuelves esos 3 problemas, se resuelve todo el mundo. ¿Sí entendieron? 2 de 10. Así de fácil, 2 de 10. ¿Sí entendieron? Amén. Amén. Entonces, resulta increíble saber que nos encontramos en constantes guerras, visibles o no. ¿Sí o no? Sí. Día a día tienes problemas, ¿sí o no? Sí. Entonces a ese problema, ¿cómo le llamas? Una guerra, ¿no? Y se hace visible, ¿sí o no? Porque estás peleando con el de al lado, ¿no? Pero no alcanzas a percibir que también hay guerras espirituales que no ves. ¿Sí las perciben o no las perciben? O para todo es culpa del viejo, o para todo es culpa de la vieja. Son los demonios que están actuando en ellos para provocar un problema. Entonces es una guerra espiritual. Antes de que el mundo natural existiera, ya existía el espiritual. Entonces tus guerras comienzan desde el ámbito espiritual y no en el natural. Tu problema fue hecho en el espiritual y no en el natural. Y tú quieres resolver tu problema en el natural, estás fregado. Estás fregado, nunca vas a ganar. El desgaste va a ser tremendo. Entonces, ¿a dónde tienes que pelear tus batallas? Tus batallas entonces las tienes que pelear en el ámbito espiritual. En el ámbito espiritual. ¿Y cómo peleamos una batalla en el ámbito espiritual? Orando, ayunando, guerreando, declarando, ¿qué más? ¿Nada más? ¿Cómo? Confesando, ¿qué más? Pidiendo perdón, eso es importantísimo. Si no hay perdón, no hay nada. Ese es lo principal de la guerra espiritual, el perdón. ¿Qué más? Leyendo la palabra, declarando las promesas de Dios, declarando el nombre de Jesús, declarando la sangre de Cristo Jesús, declarando ángeles poderosos, tomando la autoridad y el poder en Cristo Jesús. Entonces, si tú te abocas a hacer esa guerra espiritual en los cielos, en el espíritu, tus problemas naturales van a ser resueltos de una manera muy sencilla. Muy, pero muy sencilla. Así de tan sencilla como la estoy hablando. Muy sencillito como los argentinos. Sencillo vas a resolver tus problemas. ¿Sí está siendo claro o no? Si no, para regresarme. Entonces yo te pregunto hoy, ¿no es más fácil pelear nuestras batallas en el mundo espiritual que en el natural? ¿Sí será más fácil o no? ¿No es más fácil? ¿No es más fácil? ¿Sí o no? Más fácil no, más eficaz y eficiente. Que en lo espiritual A ver, no hace nada. A ver, no le ven para acá. Te voy a poner uno de tu cuello para que te escuches de mí. Estudié karate por internet, pero ya me gradué. Órale. Ahí les va. Ahí están dos gigantes. ¿Ok? Se van a agarrar a guamazos.
creas. ¿Quién va a ganar? Mi marido. ¿Eh? Mi marido dice. El que esté el mejor comido. No, fíjense bien, ahí les va, que entiendan esto. Si ellos se agarran a golpes, uno de los dos va a quedar bien destrozado y bien lastimado. Y le va a durar en los golpes una semana, o tal vez las heridas más. ¿Sí? Pero ¿qué pasaría si en vez de pelear le dice: en el nombre de Jesús declaro paz en Cristo Jesús? ¿Qué va a hacer él? Se va a calmar. ¿Quién ganó más? ¿Dónde obtuvo la victoria más fácilmente? En el mundo espiritual. Declaró la palabra de Cristo Jesús, paz entre los hombres, y salió victorioso. ¿Y sufrió golpes? No sufrió golpes. No. ¿Se agitó? Tampoco. ¿No se agitó? ¿Te cansaste? No se cansó. Y sin embargo, a los 30 segundos de que se hubieran agarrado guamazos, ya estaría bien cansado. Estaría con los hígados de fuera. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿dónde es más fácil pelear las batallas? ¿En la tierra o en los cielos? En los cielos. En el mundo espiritual. ¿Sí quedó claro el ejemplo? ¿Sí? Entonces, ¿dónde debes de pelear tus batallas? Si tu viejo está bien enojado y te está diciendo de cosas y de groserías, mira, date la vuelta, enciérrate en tu cuarto y empieza a orar. Y ya cuando bajes y salgas de tu cuarto, entonces él ya va a estar en paz. Así le hagas escolla, domina. Amén. Si le das la vuelta, Al revés. es que le das la vuelta y como dicen, te volteas y por favor me da la espalda y ya se me empiezo y todo. Y al revés. No, me dejes hablando dos y dale que otra. Entonces, ¿qué tiene que hacer? En el nombre de Jesús declaro paz en esta casa. Todo espíritu de contienda, todo espíritu de violencia, todo enojo sale fuera del nombre de Jesús. No le vayas a decir que es el diablo, tu viejo o tu vieja. No le vayas a decir que estás enchamucado. No, porque más lo vas a enojar, más lo vas a hacer enojar. Nada más, y en el nombre de Jesús de Nazaret declaro: no hay pleito, no hay contienda. En el nombre de Jesús. Pero decirlo, hablado, que lo escuche. Hablado, que lo escuche. Sí. Que lo escuche. Que sepa que tú no vas a pelear. Y también sepan los demonios que no le vas a seguir el juego. No, pues si lo digo en el pensamiento, ¿quién lo va a escuchar? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Yo puedo sacar demonios a través del pensamiento? ¿Por qué no? Pues no te escuchan. Porque no son omniscientes. No te escuchan. Entonces, ¿por qué les quieres decir en el pensamiento que se vaya? ¿No? Tiene que ser hablado. Llegando, mi polla, en el nombre de Jesús. ¿Okay? Vas en esta casa antes de que te saquen ahí con las chivas. ¿Okay? Háblale porque viene por delante de ti. Entonces, para prepararnos para la guerra, tenemos que tener dos puntos importantes. Para prepararnos para la guerra tenemos que entender dos puntos importantes. El primero, saber que estamos en guerra. Saber que estamos en guerra. ¿Contra quién estamos en guerra? Principados y potestades de maldad. Contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. ¿Con quién no estamos en guerra? Ni con sangre ni ¿qué quiere decir? Que no estamos en guerra con las personas. Si estás entendiendo, que no estás en guerra con Nina, si estás entendiendo que no estás en guerra con Adalía, si estás entendiendo que no estás en guerra con Pepito, si estás entendiendo que no estás en guerra con Connie Kichon, ¿sí, amén? Sí lo estamos entendiendo. Entonces reprendan en el mundo espiritual. Nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra los demonios que están manipulando a tu novio, tu esposo, tu esposa, tus hijos, para que te den guerra. ¿Vale?
Es una guerra espiritual, no física. Vamos a 2 de Reyes 6, 8 al 13. Ahora, Dios es tan sabio y tan misericordioso que siempre te va a avisar cuando entres en guerra o cuando tus enemigos se están levantando. Entiende bien esto, porque de aquí va a salir un ejemplo poderoso. Dios siempre te va a avisar en el espíritu cuando te encuentres en una guerra o estés a punto de entrar a una de ellas. Dios no deja de avisarle a sus hijos el problema que se avecina. ¿Sí estás entendiendo? Amén. Antes de que entres a la guerra, Dios te está avisando lo que está sucediendo en el mundo espiritual. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Sí? Vamos a ver el ejemplo bíblico y después te voy a platicar el ejemplo que me acaba de pasar. Segunda de Reyes 6, 8 al 13. 6 del 8 al 13, Lolita. Y el rey de Siria estaba en guerra contra Israel, así que luego de consultar a sus oficiales dijo: voy a instalar mi campamento en cierto lugar. Entonces el varón de Dios mandó a decir al rey de Israel: ten cuidado de no pasar por tal lugar, porque los sirios van a acampar ahí. Entonces el rey de Israel envió gente al lugar señalado por el varón de Dios, y otra vez advirtió al rey que debía tener cuidado. El rey de Siria se molestó mucho por eso, así que llamó a sus oficiales y les dijo: ¿no me van a decir quién de ustedes está a favor del rey de Israel? Uno de sus oficiales dijo: ninguno de nosotros lo está. Lo que pasa, mi señor y rey, es que el profeta Eliseo está en Israel, y es él quien va y le cuenta al rey de Israel todo lo que su majestad dice, incluso en la intimidad de su alcoba. Entonces el rey ordenó: pues vayan, averigüen dónde está Eliseo para que yo mande a que lo aprendan. En cuanto le dijeron que Eliseo estaba en Dotán, el rey mandó allá soldados de caballería y carros de combate y un gran ejército, los cuales llegaron de noche y sitiaron la ciudad. Al día siguiente por la mañana, el ayudante del varón de Dios... ¿Sí es hasta el 13? ¿Qué está haciendo Lolita? ¿No prestando atención? A ver, no escuché. ¿Qué está haciendo Lolita? No te obedeció. Se pasó. Haciendo lo que no está. ¿Por qué se pasó? No prestó atención. ¿Por qué? Y Y cuando tú no pones atención a las cosas de Dios, sufres violencia. Tienes que ser un hombre entendido y atento a las cosas de Dios. Esto es un ejemplo sencillo, pero así cada uno de nosotros actúa. Quiere hacer uno las cosas o las hace al y se va. Y cuando tú no prestas atención a las cosas, en algo sales lastimado. ¿Ok? Y además te es contado como rebeldía. Pongan atención a las cosas, sean entendidos, porque el día que entren a liberación conmigo, tienen que tener los oídos abiertos y atentos a lo que yo les pida, y no pueden hacer lo que se les dé la gana. Y ahí no les va a contar la distracción, porque esa distracción les va a costar un cabezazo, una patada, un trancazo, o no sabes qué te va a costar. compañero. Así que pongan atención, pongan atención. ¿Sí? Y no es enojo para Lolita, es enseñanza. Gracias por tu enseñanza. Alan, Entonces, diles que presten atención porque su graduación va a ser en el manicomio, ir a liberar. A ver cómo les va. eso es bueno, eso es bueno. Ahí deberíamos de pasar la prueba de fuego. ¿Amén? Hemos liberado varias personas del manicomio, sea del psiquiátrico, los hemos liberado. Dios ha dado la victoria. ¿Amén? Así que, entonces, vamos a concluir en cuanto a este tema. El ejército de Siria tenía campamentos en tal y tal lugar. Y eran emboscadas de tal manera que querían destruir al pueblo de Israel cuando saliera.
Pero sin embargo el profeta Eliseo les decía al rey de Israel, le decía, ¿sabes qué? No pases por tal lado, ni pases por tal lado, porque ahí está el rey de Siria que te quiere destruir. Y entonces el rey de Israel se iba por otro lado. ¿Sí, amén? ¿Cuántas veces no te han dado consejo y haces lo que se te da la gana? ¿Cuántas veces te ha dicho, oye, no pelees con tu esposo, no pelees con tu esposa, busca la reconciliación, mira esto? Y haces lo que se te da la gana. Entras a la guerra con el rey de Siria y te vence. Te va como la fregada. Si Dios te está diciendo que se está levantando una guerra contra ti y te está mandando que te vayas por otro lugar, ¿por qué estás aferrado a estar en ese lugar donde te van a hacer guerra? Por ejemplo, me gusta ir de paseo, por decir, no que yo sea, me gusta ir de paseo y resulta que la hora de llegar a mi casa son las 10 de la noche y son las 12 de la noche y llego, chin, ya sé que me va a hacer, me la va a hacer de jamón mi vieja. Ya me pongo a llegar esta noche. Ya me pongo a llego con el mariachi. Entonces llego con el del anuncio, llego con el mariachi atrás de Miriam y bien contenta. ¿Sí o no? Consejo sabio, ¿verdad? Sí, mejor no vayas de pachanga. Consejo más sabio. Si sé que me la van a hacer de emoción después de las 10 de la noche, mamá, ¿sabes qué? Se me hizo tarde. Pero quiero que sepas que estoy bien. En unos minutos llego. Discúlpame, mamá, por tu preocupación. Evitaste una guerra y una contienda. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que podemos evitar el pleito y la pelea? ¿Es cierto, Padris? ¿Verdad que somos más sabios? ¿Sí o no? Padris quiere hablar. Ok. Entonces, Dios le estaba mandando por dónde debería de dirigirse Israel. ¿Qué estaba haciendo Dios? Le estaba dando estrategias de guerra a Israel de tal manera que no entrara en un conflicto directo con un pueblo mayor y más numeroso y más fuerte para la guerra. Así Dios te alienta y te da estrategias de guerra de tal manera que no te enfrentes de lleno a un problema en tu hogar pudiéndolo evitar. ¿Sí, amén? Pudiéndolo evitar. ¿Por qué entras en conflicto si lo puedes evitar? Dios siempre está dando a su pueblo revelación de tal manera que entienda que puede haber una guerra o vas a entrar a una guerra y Él, antes de que entres a esa guerra, Él se está parando como tu capitán de guerra y te está dando las estrategias para que tú salgas victorioso y salgas protegido, que no te hiera el enemigo. ¿Sí, amén? Hace unos días entré en guerra espiritual muy fuerte. Se están reuniendo en esta ciudad hombres que vienen de África, un hombre brujo que viene de África, otro de Europa y otro de Asia. Fueron convocados por un brujo mayor aquí en Aguascalientes. Están haciendo un concilio de brujería de tal manera que quieren destruirnos. Eso es, destruirnos. Y se levantaron en guerra y me han mandado decir muchas cosas. Y Dios me ha revelado muchas más. ¿Qué quiero darte a entender? Que esos hombres malvados y perversos pensaban que nosotros no sabíamos que estaban aquí. Ellos pensaban que no iban a tener oposición. Ellos pensaban que estaban tratando con ovejitas. Ellos pensaban que estaban tratando con hombres ignorantes. Pero sorpresa que se llevaron. Sorpresa que se llevaron. Porque nosotros, los hombres de Dios, Dios nos ha revelado las estrategias de estos hombres malvados y perversos. Y con meses de anticipación, Dios me reveló
cómo destruirlos, con meses de anticipación. Y he estado declarando que el círculo de poder que están formando se ha destruido en el nombre de Jesús de Nazaret. Que el círculo del dominio, de la manipulación y el control se ha destruido en el nombre de Jesús de Nazaret. Y me levanté en guerra contra estos hombres. Y empecé a declarar cosas fuertes que a lo mejor tú, si no eres un cristiano maduro, vas a pensar que están mal. Pero quiero decirte que los hombres satánicos no se van a tentar el corazón para matar, para destruir. Por lo tanto te digo que tú tampoco te tientes el corazón declarando la palabra de Dios en su contra. Porque al fin y al cabo el que hace la obra es Dios y no tú. Tú solamente tienes el poder de declarar la victoria en Cristo Jesús y tienes el poder para utilizar todo el armamento divino, el armamento de Dios para destruir a tus enemigos. Ese hombre malvado y perverso que convocó a estas personas está ahorita en terapia intensiva porque se metió con un hijo de Dios. ¿Y cuál es su destino? El infierno. ¿Y qué vamos a declarar todos y cada uno de nosotros al terminar esta clase? Que ese hombre se vaya al infierno juntamente con todos sus demonios, y que ese hombre no va a despertar de la terapia intensiva y que no va a poder imponer manos sobre sus discípulos transmitiendo el poder y los demonios que él tiene, porque es un hombre con demonios de alto rango. Yo estoy declarando en el Espíritu que ese hombre no lleva a cabo esa transferencia demoníaca de poder en ninguno de sus discípulos. Que esos demonios salen atados de pies y manos y se van directamente al abismo, al infierno, juntamente con él. Tú y yo tenemos que ser entendidos y no podemos dejar de lado las guerras que se levantan en contra nuestra. Y no podemos pensar que nosotros no tenemos guerras espirituales. Porque si tú piensas que no estás en guerra, si tú piensas que los demonios no existen, si tú piensas que nadie está en tu contra, estás mal. Estás mal y por eso pierdes una y otra vez cada guerra que te enfrentas. Debes de entender que la guerra está pasando en los cielos primeramente, en el mundo espiritual primeramente. Y ahí es donde tienes que pelear. Y ahí es donde tienes que vencer. Y ahí es donde tú tienes que utilizar todo el armamento de Dios para vencer, así como Eliseo venció al rey de Siria. Porque ¿quién fue el que venció? ¿El rey de Israel o Eliseo? Eliseo fue el que venció. ¿Por qué? ¿Quién oraba? ¿El rey de Israel o oraba Eliseo? Eliseo venció las batallas en el mundo espiritual y le dio la victoria ¿a quién? A Israel. ¿Y por qué le dio la victoria a Israel? ¿Y por qué peleaba las victorias de Israel? Por amor a él, por amor a Israel. Así tú y yo peleamos las batallas por otros, por amor a los otros. Y también así mismo Dios pelea las batallas por ti y por mí. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Y si tú entiendes que Dios está peleando las batallas juntamente contigo, oye bien lo que te digo, juntamente contigo, nadie va a estar en tu contra, porque Él está juntamente contigo. Amén. Entonces, sé un hombre entendido y pelea las batallas en el mundo espiritual. Y no te hagas el desentendido diciendo, es que si yo no me meto con el diablo, él no se mete conmigo. La peor tontería que puedas estar pensando. Es que si yo no me meto con los demonios y no me meto en la liberación, pues nadie se va a meter conmigo. La peor estupidez que digas en tu vida. Ellos van a buscar la manera de destruirte, quieras o no quieras. Y si no presentas oposición, más fácil para ellos. ¿Sí está siendo claro? Amén. Noelia. Este ejemplo que tú estás dando tal vez es un nivel alto, a un alto nivel, pero en cada uno de nosotros Dios nos muestra día con día al nivel en el que estás, en tus situaciones, en tu diario vivir, aunque sean cosas aparentemente insignificantes. Hace algún tiempo mi esposo y yo salimos de la ciudad y llegamos a un lugar, y cuando entramos el Espíritu Santo inmediatamente me inquietó y le dije a mi esposo, ¿sabes qué?
no estoy en paz porque alguien estuvo en este lugar y algo no está bien aquí. Aquí pasó una situación delicada y vamos a orar para limpiar este lugar. Entonces, con el paso de los días, en ese momento yo no supe qué es lo que había pasado, sabía que algo no estaba bien. Oramos y estuvimos en paz. Con el paso de los días nos enteramos que una pareja se había metido ahí, habían estado en fornicación y pues que estaban causando muchos problemas. Entonces el Espíritu Santo nos hizo ver que el lugar donde estábamos no era un lugar santo, no era un lugar digno, pues, y tuvimos que limpiar. Y entonces el Espíritu Santo nos muestra diferentes situaciones. Así es. En una ocasión, yo te quiero decirlo, nos invitaron a comer a mi esposa y a mí. Venía un cuate de Argentina. Y cuando íbamos a esa visita, un día entre semana, a las 10 de la mañana, el Espíritu Santo habla a mí y me dice: Noé, párate y ora, porque dice mi palabra que comerás cosa mortífera y nada te hará daño. Ora por el almuerzo que te están invitando, porque los quieren envenenar. Yo dije a mi esposa: pues mejor no vamos. Y nos orillamos y empezamos a orar, haciendo caso a lo que el Espíritu Santo en ese momento traía a mi corazón. Llegamos a esta casa y nos salen con la sorpresa que ya habían comido. Todos. Que los únicos que iban a comer eran nosotros. Era un asado argentino. Y este hombre venía de Argentina y vino a destruir una mujer, a una familia, y se llevó a la mujer. Y comimos y nomás se volteaban a ver entre ellos. Y al platicar, él nos platicaba, dice: yo sé que ustedes tienen poder. Él hablaba, dice: pero yo le debo mi vida a Macumba. Él era un argentino. Macumba está entre Brasil, o sea, es el dios que adoran. Está entre Argentina y Brasil. Brasil es el que más hace la macumba, pero es de esos dos países. Y comenzó a hablar y reconocía el poder de Jesús, pero no dejó nunca dejó su postura, a pesar de que reconocía el poder de Jesús. Y en ese momento él se volcó de una manera muy diplomática pero espiritual contra mi esposa y contra mí, estando en la visita, porque él nos decía que si él quería en ese momento, él podía matarnos a nosotros, o podía matar a un perro, o podía matar. Yo recuerdo que en ese día lo reté, estando ahí a la mesa, y le dije: no, tú no puedes hacer eso, porque yo soy hijo de Dios y porque yo sirvo al Todopoderoso. Y yo te reto en este momento a que conozcas al Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Y a qué voy? Que Dios habla todos los días. Yo aquí estoy contando un testimonio. En su momento yo pude haber dicho: no voy. Es un pensamiento. Pero ya cuando llegué, nos dijeron: ya todos comimos, nomás ustedes. Y un asado argentino, y yo no sé ni qué es el asado argentino. Y yo todavía dije: sírvame otro. Pero yo después de los días, lo que mi esposa y yo hicimos, ya estando solos en casa, yo recuerdo que yo sí me arrodillé y yo nunca dudé. O sea, aun cuando después pasó todo, yo veo que la mano de Dios nos salvó. Porque Dios me dice: párate y ora porque te van a envenenar. Y sale con que este hombre pues le debía, dice que él era militar en Argentina y lo habían matado. Y dice que un brujo pidió a Macumba, dice: yo le debo mi vida a este brujo, y la vida de este brujo está dedicada a Macumba. El brujo lo resucitó. Entonces, nosotros no sabíamos todo eso hasta después. Entonces tenemos que creer lo que Dios nos habla. Así es. A nosotros, a Dios le toca hablar, le toca enviarnos mensajeros, pero a nosotros nos toca creerlo, como cuando a Pablo el Espíritu Santo viene y le dice en sueño: no entres a esas ciudades a predicar, ve a Éfeso. Podríamos decir: es el diablo que me está impidiendo predicar, porque predicar es bueno. Entonces, ¿quién me puede impedir predicar? Pues solo el diablo. Pero no, era un mensajero de parte de Dios que le dice: no entres a estas ciudades, ve a Éfeso. Y es donde vemos que crece esa gran iglesia en Éfeso. Es decir, a Pablo le tocó creer lo que Dios le habló.
así como a ti te tocó creer lo que Dios te habló. A nosotros nos tocó creer lo que Dios nos habló y hoy día yo lo creo, no lo dudo. Amén. Entonces puedes darte cuenta cómo Dios siempre habla, siempre te avisa, siempre te pone alerta cuando viene una situación difícil a tu vida, cuando viene una guerra espiritual a tu vida. Recuerden, para Dios no hay nada oculto y la palabra de Dios dice que nada quedará oculto sin que los hijos de Dios se enteren de lo que está pasando. Si tú no entiendes que el Espíritu Santo te habla a través de las personas, a través de la revelación, a través de los sueños, estás perdido entonces. Y te vas a enfrentar a una guerra y una y otra vez vas a estar siendo derrotado. Entonces, Dios te revela las estrategias, te da los propósitos para que salgas vencedor. Para que salgas vencedor. El mismo Espíritu te avisa cuando estás mal y te dice, ¿sabes qué? La estás regando. Pide perdón, arrepíntete o vete, o cállate. O también el Espíritu Santo te dice, algo está mal. Las mujeres le llaman el sexto sentido, pero es el Espíritu Santo. O la intuición. ¿Sí? Entonces tienes que ser entendido y tienes que ser muy avisado, muy avispado. Pero también eso tiene que ver con tu relación con Dios, porque si tú Eso estás tiene que ver fuera con de la él, intimidad con Dios. no hay comunicación, entonces por consecuencia No es tanto o sea, aunque no tengas una intimidad plena con Dios, de todos modos Él te avisa. El problema es que hay veces que tus oídos están tapados y no alcanzas a escuchar, o tu mente está bloqueada y no alcanzas a percibir, o tus ojos están vendados y no alcanzas a ver lo que está muy claro. Por ejemplo, ¿qué te dice Noelia que no le gusta de ti? ¿Qué te dice una y otra vez? No, ¿qué te dice? ¿Será? Ah, ya se hace el desentendido. No, o sea, algo importante, ¿no? ¿Ya ven cómo se hace el que no oye? Así pasa, así es el demonio. Algo importante, quiero decir. Sí, no, si no, ¿para qué? ¿Qué te dice? Algo que no le agrada. Desinterés. Ok. Si Dios le está revelando a Noelia que le diga a su esposo que sea un hombre interesado por ella, que le demuestre interés, que le demuestre su amor, ¿por qué este varón no entiende? ¿Y por qué en vez de entender y comprender las cosas que el Espíritu Santo le revela, por qué se aferra a seguir viviendo igual? Prestándole más atención a la televisión, prestándole más atención a la cama, o prestándole más atención a otras personas en vez de a ella. Si el Espíritu Santo ya le está avisando, ¿por qué no es un hombre entendido? Tiene que ver con su comunión con Dios. Yo te lo puedo asegurar que él es plenamente consciente y tiene una comunión muy íntima con Dios. Pero sin embargo, ¿qué está pasando? Tiene los oídos espirituales tapados. Por eso no alcanza a comprender lo que la esposa le dice. Y prefiere estar en guerra con ella una y otra vez en vez de tomar la autoridad en Cristo Jesús y declarar la victoria en su matrimonio. ¿Sí ven qué fáciles son las cosas? ¿Sí ven qué fáciles son las cosas? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué queremos estar peleando como perros y gatos en el hogar? Si Dios ya nos ha dado la victoria. No vivo con ellos, simplemente dije lo que el Espíritu me dijo que dijera. ¿Sí? Que no vayan a pensar que los estoy vigilando. O que los conozco demasiado. ¿Sabes? ¿Cuántas veces he ido a tu casa, Noelia? Una vez Hace años, ¿verdad? ¿Cuántas veces hablamos por teléfono? Entonces, hagamos caso. Hagamos caso. Este es un ejemplo. Ahora pónganse a pensar en sus ejemplos. Pónganse a pensar en su vida. Dios ya les da la revelación. ¿Por qué están aferrados a vivir una vida de derrota, de pleito, de guerra? ¿Sí? Segundo punto. A la hora de la guerra, no importa con quién estés peleando, no importa quién sea tu contrincante, no importa
que el Dios Todopoderoso está contigo y va a pelear las batallas por ti. Y que todo aquel que se levante en tu contra, su destino, ¿cuál va a ser? La derrota. La derrota. Porque Cristo Jesús nunca ha perdido una batalla. Y Jehová, Dios de los ejércitos, es el varón de guerra y nunca ha perdido una batalla. Y si Él está contigo, ¿quién contra ti? Nadie. Él mismo ha dicho que somos más que vencedores en Cristo Jesús, que vamos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué pierdes y pierdes una derrota tan sencilla con tu mujer o con tu esposo? ¿Por qué peleas por tonterías? ¿Por qué no te pones de acuerdo con ella? Por ejemplo, mi esposa cada ratito le repurga que me la cotorreo, que le diga una broma. Y no entiendo. Cada rato que la estoy bromeando y al rato puras broncas. Pero ya cuando dije la broma, dije, ¿para qué la dije? Ya la regué. Y ya le digo, perdóname, mi amor. No, pues hagan de cuenta que ya no le pedí el perdón porque ya dura el berrinche 3 horas o 3 días. ¿Se están entendiendo? Entonces, seamos victoriosos. Aprendamos a refrenar nuestra lengua. Y no es porque no tengamos comunión con el Espíritu Santo, ya lo dije. Es que a veces estamos cerrados. O están cerrados nuestros oídos, o está cerrada nuestra vista, o está cerrado nuestro cerebro. Hay que abrirnos para Cristo Jesús. Hay que abrirnos para que las revelaciones, las visiones de Dios se hagan manifiestas en nuestras vidas. Hay que abrir los oídos para que podamos escuchar la voz de Dios. Hay que abrir los ojos para que podamos ver la gloria de Dios y nosotros podamos entender que estamos de la mano con Dios y que nada nos puede hacer frente. Que somos invictos en Cristo Jesús. No conoceremos la derrota si estamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Peleamos nuestras batallas en ese mundo espiritual porque ahí las vamos a ganar, ahí las vamos a vencer. ¿Sí está siendo claro? Entonces, vamos a Segunda de Reyes 6, del 14 al 17. Hombres entendidos, del 6, del 14 al 17. Roberto, vas. Amén. Segunda de Reyes 6, del 14 al 17. Entonces envió el rey allá gente a caballo y carros y gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que les envía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y lloró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Amén. Fíjate cómo cómo Eliseo le tuvo que pedir a Dios que abriera los ojos de Jesse, que abriera sus ojos y pudiera ver todo lo que había en esos cerros, en esos montes. Nada menos que un ejército de ángeles defendiendo esa ciudad. ¿Qué ciudad era? Samaria. ¿Ok? Entonces, pídele a Dios que abra tus ojos espirituales y que puedas ver la gloria de Dios. Pídele a Dios que abra tus oídos y puedas escuchar su voz. Pídele a Dios que abra tu mente de tal manera que puedas ver las visiones y las revelaciones que Dios te da. Pídele a Dios todo tipo de armamento de cual manera puedas usarlo y salgas victorioso en la batalla. Pero pídele a Dios. Ese armamento está disponible. Cuando me levanté a orar en contra de esta conspiración satánica levantada en contra mía, declaré espadas de fuego y me puse en la batalla y me puse a golpear cabezas y declaré cabezas de demonios degollados, heridas de muerte en el nombre de Jesús, lanzas de fuego penetrando y traspasando sus corazones.
Y declaré todo tipo de armamento en contra de ellos. Y ahí están las consecuencias. Y rápidas, de un momento, de un día a otro. Dios es fiel. El lunes me puse en la guerra. El martes en la tarde, el martes en la madrugada de 2:45 me levantó el espíritu a orar. Los brujos oran de 3 a 6 de la mañana. El Espíritu Santo me levantó a las 2:45 después de que me había dormido después de las 12. Y el sueño más profundo del ser humano es de 3 a 6. Me levantó el Espíritu Santo a orar. Y me puso a orar de 2:45 a 6:05 de la mañana. Y ¡pum! Me quedé bien dormido. A las 8 de la mañana, a las 7:30 ya estaba Omar tocándome la puerta para orar. Amén. En la tarde nos llega el mensaje de que este cuate había caído enfermo y que estaba internado en el hospital. Sí. Y ayer nos acaban de avisar que está en terapia intensiva. Entonces, hay poder en el pueblo de Dios. Y lo que declares va a ser hecho. Amén. Y tú me podrás decir, como dice la palabra de Dios, ama a tus enemigos. Pero yo te puedo contestar. Cuando el pueblo de Israel entró a la tierra de Canaán, ¿qué fue lo primero que le dijo Dios? Destruye Mata hombres, mujeres, niños, niñas, viejos, ancianos, mata a todos, que no quede uno en pie. Igual mata hasta sus ovejas y su ganado. ¿Por qué? Porque eran estos hombres tan impíos y adoradores de Satanás que podían contaminar al pueblo de Dios. Este hombre que te estoy diciendo es un satánico mayor. Un satánico mayor. ¿Qué quiero decirte? Ese hombre ha contaminado la ciudad de Aguascalientes y ha destruido muchas personas y ha matado mucha gente. Ese hombre no merece vivir. No merece vivir. Y es lo que se le está declarando. Va a morir. Va a morir porque es un hombre impío. Un hombre que no tiene perdón de Dios. ¿Ok? Entonces, podrás decir que suena muy cruel, pero es la realidad. Él no se hubiera tentado el corazón para acabarlo. Y si convocó a esos brujos mayores para venir desde países tan lejanos, desde continentes tan lejanos a destruirnos, no los trajo nada más de ojis, ni los trajo para ver qué pasaba, los trajo para destruir. Seamos entendidos, y si nosotros somos entendidos, vamos a entender que son tan importantes tus oraciones para que me protejas, así como mis oraciones para protegerte. Necesitamos orar unos por otros y entiendas que esto no es un juego. Y que necesito de tus oraciones día con día. Que no estés esperando solamente que yo ore por ti. Tú tienes que levantarte a orar también por mí, y por mi familia, y por mis negocios, y por todo lo que me rodea. Amén. Amén. Otro punto importante. ¿Por qué la guerra espiritual? Yo sé que acabas de decir algo, pero hay algo más. ¿Por qué siempre arrecia a las 3 de la mañana? Digo, las guerras espirituales que yo he tenido siempre, yo sé que provienen de Dios porque, o sea, que Dios me despierta, que aparte se me va el sueño. Y la verdad puede pasar un trailer como torre de temblar y yo me despierto si Dios me habla. Entonces, ¿por qué arrecia siempre la enfermedad y el mundo espiritual a las 3 de la mañana? Porque es cuando se levantan a invocar los poderes satánicos, los brujos. Y es cuando se levantan ellos a orar en contra del pueblo de Dios. Y es cuando se levantan a orar en contra de una nación, de un reino, de una ciudad o algo. Es cuando le entregan a Satanás en esas horas. Entonces es la guerra espiritual. Y por eso Dios te levanta a esas horas. Cuando tienes que pelear una guerra espiritual, Dios te levanta a esas horas. Antes de que comiencen las 3 de la mañana, para que ya estés preparado. Para que en cuanto empiecen las 3 de la mañana ya sabes que ya entraste en guerra. Y de ahí no hay vuelta para atrás. Hasta que encuentres la victoria. Hace 2 meses y medio tuve una guerra espiritual también muy fuerte.
en la cual ya les he platicado a varios en la liberación, sentí una opresión muy fuerte y me sumergían en la cama en la madrugada, y de repente pude abrir los ojos y vi un ojo de fuego enfrente de mí, un ojo de fuego. Después volví a cerrar los ojos y empecé a orar, y de repente abrí los ojos para el otro lado y un hombre parado así, a los pies de mi cama. Entonces me puse a reprender, me puse en guerra espiritual. ¿Por qué, Señor, si yo cubro a diario mi casa con la sangre de Jesús? ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué derecho tienen ellos de entrar a mi casa? Y me puse a reprender. La guerra no terminó hasta después de las 12:30 del día. Empecé a orar desde las 2:45 de la mañana, o desde el momento que recibí ese ataque hasta las 12:30 del día. Tú no debes de dejar de orar hasta que Dios no te dé la victoria, hasta que no sientas en tu espíritu que has ganado la victoria. Porque si tú dejas de orar y piensas que ya ganaste por declarar un versículo bíblico, estás fregado. Estás fregado. Cuando pasan esas luchas, en lo personal hemos tenido esas luchas y me pregunto por qué. Una ocasión me pasó que yo eran ligaduras de muerte, de tal grado de que yo sentí que en ese momento iba a morir. Y el Espíritu Santo me dijo dos cosas: despierta a tu mujer y lee el Salmo 18. Pero yo identifiqué en ese momento la guerra, no identifiqué quién. Dice la Escritura: me libró de mi poderoso enemigo, y de los que me aborrecían pues eran más fuertes que yo. Es lo que dice el Salmo 18, ligaduras de muerte. Y mi esposa y yo hemos tenido luchas a tal grado que ponemos la alabanza, tratamos de cambiar el entorno, y la alabanza se distorsiona. Es guerra desde las 2 de la mañana hasta las 6, 7. Pero, o sea, identificamos que hay guerra, algo así. También identificamos en una ocasión un hombre así, en fin, una guerra espiritual. Pero, ¿por qué? O sea, yo sé que estamos en guerra, pero en tu experiencia, ¿qué puedes decir por qué? ¿Por qué fue? O sea, ¿por qué pueden entrar si cubrimos? O sea, ¿qué derecho? ¿Por qué pueden entrar? Ahí tiene que haber a fuerzas puertas abiertas que hayas dejado por las puertas abiertas. Ellos tienen, por ese motivo se meten. Tú estás dejando áreas en tu vida que no estás bien, que le estás dando alguna autoridad, ¿no? ¿Quién sabe que soy un hombre ungido por Dios? Amén. Si no lo saben, yo lo soy. Yo sí lo sé. Amén. Amén. Soy un hombre ungido por Dios y no dejo de orar diariamente por mi hogar. No dejo de cubrir mi hogar con la sangre de Jesús. No dejo de pedir ángeles poderosos que nos guarden, que nos cuiden, que nos protejan. No dejo de pedirle al Espíritu Santo que nos unja con su poder, y aún en sueños estemos guerreando, estemos peleando y declarando la victoria en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué entró ese demonio? ¿Por qué entró ese brujo a mi casa? Porque fue un desdoblamiento, no era un demonio, era un brujo, era una persona. ¿Por qué entró? Pero ahí yo siento que tú te pusiste, como te pones en medio, vamos a llevar como autoridad, te pones, no, en medio de, vamos a decir, tú estás orando, cuando haces una relación con una persona, tú te pones como padre espiritual, te pones en medio, todo lo que esa persona venga va a llegar de casa a ti. Entonces, yo siento que... ¿Por qué entró a la casa si no deben de entrar? Porque el enemigo reconoce que tú eres un hijo de Dios y eres un ungido, al igual que el pastor. Y siempre el enemigo siempre va a ir contra los que son los... Pero ¿por qué entró a la casa? Porque si en el pueblo de Israel, Moisés le dijo a Israel en Egipto: unge la casa con la sangre de Jesús, con la sangre del Cordero, y el espíritu de la muerte no va a entrar a tu casa. ¿Por qué entró entonces? Yo siento que hay áreas, puede ser, no sé, la misma familia, puede tener áreas. ¿Por qué entonces entró? Pues yo lo único que puedo pensar es que Dios permitió para fortalecer. Es eso. Dios permite las situaciones para que tú vayas aprendiendo y vayas madurando, y entonces Dios te va puliendo de tal manera que tú empieces a agarrar un valor sobrenatural, una fuerza sobrenatural, una fe sobrenatural, y que te impongas a través del carácter, a través de la maduración en la prueba, para que tú
vayas creciendo. De otra manera, ¿cómo vas a crecer? Sí, porque de otra manera estás cerrando. De otra manera, ¿cómo vas a El único crecer que si le no puede dar peleas? autoridad es Dios. Así es. ¿Cómo te vuelves campeón de boxeo? ¿Con una pelea? ¿Con 2 peleas? ¿Con 3 peleas? ¿Con 4? Los campeones se hacen a través de las peleas. Y aún ya siendo ¿Por qué? campeón, tiene Porque que- agarran experiencia, aprenden a pelear, tienen estrategia, tienen conocimiento, tienen un manager atrás de él que le está diciendo cómo pelear, tienen un preparador físico, tienen gente que los está condicionando. ¿Tú no la tienes? Porque yo tengo a mi director de orquesta, que es nada menos que Dios, Jehová de los ejércitos, que también me dice las estrategias para pelear. Tengo el Espíritu Santo que me acondiciona para ir con fuerza y con poder contra mis oponentes. Y además tengo el nombre de Jesús, que es poderoso para darme la victoria en toda pelea. Tú no los tienes porque yo sí los tengo. ¿Y qué tengo que hacer? Ir a la batalla con ellos 3. Y voy a ser más que victorioso en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿qué quiero decirte? Que también en estas luchas hay lucha cuerpo a cuerpo. Y si tú no tienes lucha cuerpo a cuerpo, ¿de qué vas a ser vencedor? ¿De qué vas a ser fortalecido? Tienes que pelear cuerpo a cuerpo. No hay de otra. Tienes que pelear cuerpo a cuerpo. ¿Amén? Amén. Entonces, vamos al Salmo 144, 1 y 2. Salmo 144, 1 y 2. Salmo 144, 1 y 2, y lees. Roberto, ¿te toca o a Tere? Acaba de leer, Roberto. A ver, Luis, pues échale. 44, 1 y 2. 144, 1 y 2. Dice, bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío, en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Si estás oyendo todo lo que dice Dios acerca de ti, ¿quién es tu escudo? ¿Quién es tu fortaleza? ¿Quién es tu ciudad amurallada? Y entonces, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué te da miedo? Él ya venció, tú ya venciste. Amén. ¿Quién te adiestra tus manos para la batalla? Jehová. ¿Y tus dedos cómo están? Listos para agarrar el arco de bronce y disparar flechas de fuego contra los demonios, y ellos mueren, caen abatidos por las flechas de Dios. Amén. En muchos versículos bíblicos, los cuales habla acerca de flechas de fuego, flechas poderosas que hieren en el corazón y caen heridos de muerte. ¿Ok? Decláralos de tal manera que tus enemigos caigan. Amén. Entonces, podemos ver que para poder tener éxito en la batalla, una de las principales cosas fue la que dijo Norman: pedir perdón y perdonar. Porque cuando tú vas con un corazón amargado a una batalla, vas a salir herido y puedes ser herido de muerte. Entonces, tienes que pedir perdón. Antes de ir a la guerra, pide perdón. Perdona a todos aquellos que te han ofendido. Y entonces vas a salir victorioso. Es un arma de guerra muy poderosa el perdón, entiéndelo. Es la más poderosa de todas las armas, el perdón. Así que no se te olvide hacerlo antes de que vayas a una guerra. Perdonar y pedir perdón. ¿Amén todos? Amén. Es importante que tú reconozcas que tenemos armas poderosas en Cristo Jesús y el Dios Todopoderoso, y que Él ya nos las ha dado. ¿Cuáles son las armas de guerra para ti? Díganme armas de guerra. La palabra. La palabra, ¿qué más? ¿Quién? La fe, ¿qué más? La oración, el nombre de Jesús, ¿qué más? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo, ¿qué más? El ayuno, ¿qué más? La armadura de Dios, ¿qué más? La alabanza,
¿Qué más? Ya dijimos la palabra de Dios. ¿Qué más? Su Santo Espíritu. ¿Qué más? El arrepentimiento. El arrepentimiento también. La fe. La fe ya la dijeron. La adoración. También la adoración. Y muchas armas más. Ya si quieren ver armas más físicas, físicas, flechas de fuego, lanzas, Arietes, mazos, arietes poderosos, martillos de Piedras. guerra, piedras, fuego, carbones encendidos del altar de Dios, fuego consumidor, espadas, espada, ríos destructores, vientos destructores, torbellinos, relámpagos. Cuando tú dices, mando relámpagos a esos demonios en el nombre de Jesús, tiemblan. ¿Y saben por qué? Porque los relámpagos representan la voz de Dios. Por eso huyen y salen atemorizados. Cuando tú dices relámpagos caigan en esos demonios, tiemblan y huyen. ¿Ok? Y muchas armas más. ¿Sale? Entonces, no debemos dejar de orar hasta que obtengamos lo que nos pertenece. Ya oíste el testimonio que te estoy dando, que yo no dejé de orar después de que me había levantado a las 2:45 de la mañana hasta las 12:30 de la tarde, y todavía en la noche llegué todavía a arrebatar y a seguir orando. Yo no dejé de orar hasta que mi espíritu sintió la victoria. Así tú debes de ser. No dejes de orar hasta que alcances la victoria o hasta que el Espíritu Santo te diga que ya has sido vencedor. ¿Amén? ¿Sí estamos siendo claros? Muchos de ustedes oran y le dicen, Señor, calma a mi vieja, dime que ya se calme y no quiero pleitos. Y no se vuelven a acordar de esa oración hasta después de 4 o 5 meses, cuando la vieja sigue dándoles duro. No se debe de dejar de orar hasta que no haya un cambio verdadero, hasta que no haya victoria. ¿Sí están entendiendo todos? No pueden dejar de orar. Yo me pasé 8 años orando por esta mujer, la mujer más amada por mí. 8 años y nunca me cansé de orar un solo día por ella. Y ahí está la victoria en Cristo Jesús. Así que no me salgas porque ya te cansaste de luchar por alguien. No me salgas con eso. ¿Ok? Tienes que orar diariamente hasta que encuentres la victoria, hasta que Dios te dé la victoria. Y no es un día sí, 2 no, un día sí, un mes no, es a diario. La oración es a diario hasta que encuentres la victoria, hasta que Dios te dé la victoria. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Amén. Siguiente. Tenemos que quitarle todo derecho legal al enemigo, y solamente se lo podemos quitar ¿cómo? ¿Cómo se lo podemos quitar? Atándolo. Atándolo, perdonándolo, arrepintiéndonos, pidiendo perdón. Solamente así le podemos quitar el derecho legal a Satanás. Y también le podemos quitar el derecho legal a las maldiciones generacionales. Y también podemos quitarle el derecho legal de Satanás de amargura. Pero solamente cuando pedimos perdón, perdonamos, nos arrepentimos, atamos al demonio y lo sacamos fuera de nuestras vidas y renunciamos a él. Sea cualquier problema, sea enfermedades, Cualquier lugar, todo es así. Entonces tenemos que romper la maldición, tenemos que romper las ligaduras, atarlo y echarlo fuera de nuestras vidas, renunciar a él. ¿Ok? Entonces vamos a tener la victoria. Entonces, es importante entonces que tú y yo nos arrepintamos de todo pecado, que recibamos liberación para que toda iniquidad, maldición generacional y ataduras sean quitadas. Todos aquellos que no encuentran la victoria es porque en alguna de estas áreas está atado por Satanás o por algún demonio. Hay que someterse a un proceso de liberación. Hay que romper con la iniquidad, hay que romper con las maldiciones y hay que desligarnos de esos demonios. ¿Ok?
Y la tercera, debemos de limpiar nuestras casas de toda iniquidad. Es importante que tú y yo saquemos fuera todo lo que no es de Dios de tu casa. Música mundana, objetos satánicos, cosas que te hayan regalado y no sabes de dónde vengan o quién verdaderamente te las haya dado. El Espíritu Santo revela, ¿ok? Tenemos que sacar todas esas cosas fuera de nuestro hogar, porque si no, entonces tenemos malos recuerdos, pesadillas, sueños difíciles o cosas que no debemos de hacer como hijos de Dios. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, seamos entendidos. Vamos a Efesios 5, 8 al 11. Efesios 5, del 8 al 11. Efesios 8, del 5 al 11. 8 o 5. 5 del 8 al 11. No existe Efesios 8. Por eso digo yo. Efesios 5, del 8 al 11. Estamos calando, a ver si estaban atentos. Usos, caperuzos. ¿Quién le toca? Yo. Lo veo. A ver, Omar quiere participar. Efesios 5, del 8 al 11. Sepan esto, jamás tendrán parte en el reino de Cristo. ¿Es eso? No. 5. Ah, sí, a ver, sí es cierto, la de él es otra versión. 5 del 8. ¿Del 8 al 11 es 8? Del 8 al 11. Sepan esto, jamás tendrán parte en el reino de Cristo y de Dios el que mora impuro, avaro, pues ser avaro es lo mismo que ser impuro. No es. Pero regla de... A ver, tu rey Esos 5 del 8 al 11. A ver, sí, dale. ¿Por qué sabéis esto? Que fornicario. A ver, Efesios 5 del 8 al 11. ¿Por qué en los otros tiempos seráis tinieblas, mas ahora seis luz en el Señor, andad como hijo de luz, porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable del Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. No participes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Si tú sabes que vas a entrar en pleito con tu mujer, ¿será de Dios que estés en pleito con tu mujer? Si sabes que no es de Dios, entonces ¿por qué te prestas al juego de entrar en una discusión? ¿Por qué no mejor reprendes? ¿Eh? No, ¿y qué dijo? No se aburra, que no se aburra. No sé. A ver, ¿sí entendimos? ¿Sí, amén? ¿Habemos dado mucha risa? A ver, Miguel, platícanos tus experiencias. No, nada, es que me acordé de Norma y de Alan. Oye bien esto que te voy a decir. Si tú estás consciente de lo que se está levantando en tu hogar o en cualquier situación, es una guerra, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Estar preparado para salir victorioso. ¿Te vas a agarrar a chifladazos a tu mujer? No. ¿Te van a agarrar a fregadazos? Tal vez sí, si no estás preparado. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Estar preparado y reprender las obras de las tinieblas. Reprender todo lo malo que se haya levantado y declarar la victoria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Oye, ya tienes muchas armas, ¿eh? Isaías 42:13. Isaías 42:13. Isaías 42:13. Y ese te lo aprendes. Te lo aprendes. ¿Eh?
nada más el pollo, todo. Amén. 42:13. A ver, Kenny, échatelo. Vos fuerte. Amén. Jehová saldrá como gigante, como hombre de guerra despertará celo, gritará, buceará, se esforzará sobre sus enemigos. Jehová se levantará como gigante, como hombre de guerra despertará celo, voceará y gritará y se esforzará sobre tus enemigos. Entonces, ¿quién va contigo a la guerra? Entonces, ¿Jehová ha perdido alguna batalla? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ser victorioso juntamente con Él y prepararte para la batalla. Amén. Así que ahora ya no seas temeroso, ya no seas acobardado, ya no seas pusilánime, ya no seas sin falta de valor, sin carácter. Ahora eres un hombre guerrero, poderoso en Dios, porque Dios está contigo para la batalla, dispuesto a pelear contigo juntamente. No es correcto que pienses que Él va a pelear todas tus batallas. Es correcto que pienses que tú con Él son más que vencedores. Amén. Entonces vamos a levantarnos a orar. Vamos a reprender esta conspiración satánica que se está levantando en contra de los hijos de Dios. Vamos a declarar que ninguna transferencia de demonios, ninguna transferencia de poder va a lanzar ese hombre a sus discípulos. Y vamos a declarar que esos hombres que llegaron de otras tierras se larguen a sus hogares, se larguen a sus países. Amén. Y entiende, estás en una guerra, no es un juego esto. Amén. Levántense. ¿Qué pasó? De hecho, hace unos días estuve en oración y el Espíritu Santo me empieza a revelar y me dice que cuando entra uno en la guerra espiritual, dice, me va preparando. Yo sentía que andaba en un error en cuestión de entrar a la guerra y el Espíritu me empieza a corregir y yo así lo tomé como una enseñanza, una corrección. ¿Cuál fue el primer paso? Me dice, cuando entres a una guerra espiritual, primero tienes que tener una comunicación conmigo. ¿Cómo? Reconociendo que Él es nuestro Señor, alabándolo, honrándolo, glorificándolo. Y después me das las bíblicas. Segundo paso, si andas mal, tienes que pedir perdón y arrepentimiento. No puedes entrar a una guerra, no puedes entrar en comunicación conmigo si tú andas mal. Tú me dices, tienes que entrar conmigo con manos limpias y un corazón puro. Tercer punto, interceder. Intercedes por ti mismo o intercedes por quien vas a orar. Entonces te va enseñando. Y el cuarto paso es donde te dice, ya entras a la guerra espiritual. ¿Cómo? Declarando las citas bíblicas. Dice, tienes que empezar a leer, tienes que empezar a entender cada versículo bíblico para que tú puedas lanzar esa contraataque. Dice, pero son los 4 puntos que me dio. Entonces yo se los comparto para que ustedes lo asimilen de veras y lo puedan llevar a cabo. Entonces, primeramente vamos a pedir perdón, confirmando la palabra que Dios le reveló a Oscar. Vamos a ponernos a cuentas con aquellos que hemos ofendido y con aquellos que nos han lastimado. Les vamos a pedir perdón y vamos a perdonar. Empecemos. Padre Celestial, te pedimos perdón por haberte ofendido primeramente a ti, Padre Eterno. Y también le pedimos perdón a todos aquellos que hemos lastimado y que nos hemos levantado en contra de ellos. Tú sabes a quién has lastimado, pídele perdón a esa persona aunque no esté presente. Y también perdónalo. Padre Celestial, también perdonamos a todos aquellos que se han levantado en nuestra contra, mi Dios. Perdonamos a todos aquellos, Señor Dios mío, que se levantaron en guerra en contra nuestra, mi Dios. Señor mi Dios, estamos a cuentas contigo, Padre Santo, porque queremos que tú seas quien lidere esta batalla, mi Dios. Que tú lleves a tu ejército, mi Dios, de hombres y a tu ejército de ángeles a pelear estas batallas, mi Dios. Estamos en comunión contigo, mi Dios, clamando de tu presencia en nuestras vidas, mi Dios, clamando de
con fuego consumidor. Y ese fuego consumidor que estamos decretando va destruyendo toda obra de maldad que se levantó en contra nuestra. ¿Amén? Amén. Así que el Espíritu Santo está en nosotros. Por eso cuando nosotros entramos en guerra, sentimos el calor del Espíritu Santo. Amén. Porque nuestro cuerpo está entrando en calor. Está entrando en calor y entonces no sufrimos desgarres, no sufrimos ataques y estamos ágiles para la batalla. Amén. Amén. Así que denle gracias a Dios. Vamos a darle las gracias a Dios por la victoria y porque Él contesta nuestras oraciones. Y veremos el cumplimiento a partir de mañana de todo lo que declaramos hoy. Amén. Ahorita más para confirmar, sabemos que siempre vamos a estar en lucha, pero dice el Señor que debemos de declarar la victoria. Nos da la cita bíblica en 1 Corintios 15:57 que dice que debemos dar primeramente gracias a Dios, porque nos ha dado la victoria a través de su Hijo Jesucristo. Llévanos a la victoria, llévanos a la darle gracias a Dios. Así es, gracias. Señor mío, gracias, Padre. La victoria que haces, la victoria es nuestra, porque estamos en la victoria, Señor, en nuestro Padre. Hemos reconocido de tus poderes, de la autoridad, de tu unción, de tu fuego, de tu presencia, Señor. En nombre de Dios, el enemigo, Señor, está bajo tus pies. También, Padre, con tus pies, tenemos el poder nuestra, Señor. Gracias, Padre, porque la victoria fue a través de tu Hijo Jesucristo. Y hoy somos más que vencedores. Tenemos la victoria, Señor, en Cristo. Padre, gracias nuevamente, Señor, porque hoy, Señor, hemos sido victoriosos. Hemos sido la victoria, Señor, a través de tu sangre poderosa. Padre, hoy, Padre, nuevamente clamamos tu sangre para estar, Señor, cubiertos con esa sangre del Cordero. Y estamos vestidos, Padre, de toda tu armadura. Hoy, gloria a Dios, gracias por tu Espíritu Santo que nos ha dado esa convicción y esa seguridad, Señor. Gracias, Padre, y todo te lo digo en nombre de tu Hijo amado, Jesucristo de Nazaret. Amén. Escuchen esa canción.
amén.